Nos encontramos una vez más en Diálogos con Libertad, la voz institucional de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG. Soy Ana Julieta Cárdenas. Yo soy Idalme Sandoval, periodista también de la Asociación de Periodistas de Guatemala. En esta oportunidad, pues vamos a hacer un análisis de una visita muy importante a Guatemala. En el mes de junio se hizo presente en Guatemala, después de varias cruces de información, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Ella previamente pues se reunió con diferentes sectores de la sociedad guatemalteca. La lucha de Estados Unidos es anticorrupción y recordemos que en su oportunidad se entrevistó con la exfiscal general de la República, Thelma Aldana, y otras fiscales, así como una magistrada electa de la Corte de Constitucionalidad, que han tenido que salir de Guatemala por prevención de su vida. En esta oportunidad la APG también se pronunció, así que te dejo y dame con esa información. Muchas gracias, Ana Julieta, y vamos a darle lectura a uno de los comunicados de la Asociación de Periodistas de Guatemala con la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Visita de Kamala Harris, opacada por falta de unidad en el gobierno de Guatemala. La visita importante de la vicepresidenta de Estados Unidos de América, Kamala Harris, se vio opacada por el conflicto interno que existe entre el presidente Alejandro Yamatei y el vicepresidente Guillermo Castillo, y también por la presencia de manifestantes tanto el día en que llegó a Guatemala como durante su presencia en el Palacio Nacional de la Cultura. Lo anterior fue expresado por el presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, Abraham Vaca Dávila, quien criticó la forma como fue recibida en Guatemala la segunda funcionaria de más alto rango de los Estados Unidos. En cuanto a la agenda programada para el 7 de junio, trataron temas de migración, violencia y corrupción. Entre Harris y Yamatei, podemos decir que la migración es un derecho humano y las personas no solo migran por cuestiones de trabajo, sino generalmente por razones de maltrato y por el derecho a superarse, expresó Vaca Dávila. La venida de Harris fue una oportunidad para el presidente Yamatei. Es un momento histórico para que logre ponerse de acuerdo con la vicemandataria por el bien de Guatemala, sobre todo para recuperar la institucionalidad democrática y el fortalecimiento del sector justicia en el país, indicó. Si se ponen de acuerdo la vicepresidenta Harris y Yamatei, consideramos que se puede restaurar el clima de persecución contra los disidentes de partidos políticos, defensores de los derechos humanos, líderes sociales, periodistas y comunicadores sociales, además de jueces y fiscales independientes, prosiguió Vaca Dávila. Para nosotros, como APG, es histórica la visita de la vicepresidenta Harris de los Estados Unidos a Guatemala, como también es fidedigno en el mundo que por primera vez esa nación tenga a una mujer como vicegobernante, subrayó. A partir del desmantelamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, en septiembre del 2019, el país está sufriendo una regresión acelerada en el campo de los derechos humanos y la persecución de periodistas independientes, concluyó el presidente de la máxima autoridad de la APG, Abraham Vaca Dávila. Dado en Guatemala, mes de junio de 2221. Bueno, pues muchas gracias. Ahora queremos darles a conocer que en esta oportunidad tenemos un invitado de lujo. Tenemos a bien dar una entrevista exclusiva dada a la Asociación de Periodistas de Guatemala, una entrevista que ha logrado nuestro colega Idalme Sandoval. ¿De quién se trata? Y nada menos que del fiscal especial contra la impunidad, el licenciado Francisco Sandoval. Así que nos trasladamos allá a la zona 1, mi amiga Ana Julieta. Perfecto. Bienvenidos a un programa más de Diálogos con Libertad, la voz institucional de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG.
En esta oportunidad estamos en el despacho de Juan Francisco Sandoval, el fiscal de la FESI, y comparto micrófono con Idalme Sandoval. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad, licenciado Sandoval. Gracias por estar acá con su despacho para Diálogos con Libertad de la Asociación de Periodistas de Guatemala, y estamos felices de estar acá, una máxima entidad como lo es la APG de periodistas, y gracias por la oportunidad de estar acá en su despacho y la entrevista respectiva que vamos a llevar en un momento. Muchísimas gracias. Yo primero darles la bienvenida y para mí también es un honor recibir la visita de amigos de la Asociación de Periodistas de Guatemala, que durante 70 años ha desarrollado una gran función en favor del periodismo. Entremos en materia, licenciado. El tema de la libertad de expresión no es patrimonio de un grupo, es un patrimonio de toda la sociedad. ¿Cómo ve usted esa libertad de expresión ya materializada en los diferentes sectores? ¿Cómo la analiza? Bueno, en primer término, la libertad de expresión es una conquista de la humanidad. Durante décadas, durante siglos, el ser humano no se pudo expresar libremente. Al ser acogida a la disposición en las constituciones, yo pertenezco al mundo del derecho y todo lo que está en los textos legales, en este caso en la máxima disposición legal, garantiza de que tengamos esta posibilidad de hablar, la posibilidad de expresar nuestras ideas, de expresar nuestras opiniones. De hecho, cuando ejercemos la función pública, como en mi caso, muchas veces se cuestiona el por qué opinan sobre determinados temas. De hecho, en el caso de los fiscales, la Organización de las Naciones Unidas ha emitido disposiciones que rigen precisamente esa libertad que tenemos los fiscales de expresarnos libremente, y fundamentalmente cuando se trata de temas que atañen a nuestro ejercicio como fiscales, al ejercicio del derecho. Y también en cuanto a esta libertad que tenemos de expresarnos, ¿cómo se materializa? La materializamos en cuestiones como esta, en el hecho de que podamos acá libremente abordar la temática. Hace unos días, por ejemplo, el presidente de la República hizo alguna expresión a una cadena internacional en relación a cuál había sido mi trabajo, qué percepción tenía sobre mí. Y pues compete a él expresarse, tener libertad de opinar de lo que él disponga con respecto a mi ejercicio profesional. Entonces, eso es lo importante de la libertad de expresión, siempre y cuando usted no invada la privacidad, siempre y cuando usted no la utilice para promover el odio y la discriminación, porque como todo derecho tiene de alguna manera alguna disposición que puede de alguna manera dejar que no sea absoluto. Ningún derecho es absoluto, ni siquiera la vida humana. Fíjense, los propios estados, la Constitución de la República, al regular, por ejemplo, la pena de muerte, le dice, mire, este derecho no es absoluto. La libertad tampoco es absoluta, y de la misma manera, la libertad de expresión puede tener sus límites. El tema es, ¿cuál es el límite de la libertad de expresión? Dentro de ese límite de la libertad de expresión hay casos en los que la FESI ha desmantelado estructuras, tiene pues mucho trabajo, diría yo, tal vez bodegas de documentación, grabaciones que ha sido el boom en casos como La Línea y otros. ¿Qué tan cierto es que se pueda realizar un montaje y qué verificación internacional tenemos de eso para llevar a los culpables realmente a obtener una condena? Bueno, es muy importante el apunte que ustedes realizan en cuanto a que, primero, esa libertad de expresión permite que nosotros podamos divulgar cuál es nuestro trabajo, y en algún momento se ha cuestionado cuál es el límite entre la presunción de inocencia y lo que las fiscalías publican. Debemos de tener presente de que es una obligación, hay un principio que se llama máxima publicidad que debemos de desarrollar las dependencias del Estado
para que la ciudadanía sepa en qué se están invirtiendo los recursos, cuáles son las acciones que estamos emprendiendo, y por otra parte nosotros ponderar en el sentido de que tampoco las personas son responsables en el momento en que son detenidas. Creo que también constituye la cultura de legalidad educar a la gente para que sepa de que los procesos tienen una serie de momentos y que en un primer momento apenas al juez hay que proveerle algún indicio racional de que la persona puede estar involucrada en un hecho delictivo. Eso es por una parte. Por otra parte, la tecnología ha permitido de que nosotros podamos hacer acopio de la misma para demostrar un hecho. Pero así como usted decía, la tecnología puede ser objeto de manipulación. Entonces, nosotros en el momento en que presentamos un caso, por ejemplo, existe un caso en el que existe una grabación en un dispositivo, los técnicos en informática, los técnicos en voz, yo no soy experto en eso, pero hacemos acopio de todos los avances que ha tenido la ciencia al servicio del descubrimiento de la verdad, y los expertos pueden dictaminar si una grabación, un material que ha sido presentado en un órgano jurisdiccional ha de alguna manera sufrido alguna alteración que, contrario a averiguar la verdad, lo que se está haciendo ahí es obstruyendo la averiguación de la verdad. Bueno, la tecnología nos ha dado muchas herramientas para avanzar a cada uno en nuestro trabajo. ¿Cómo podríamos hacer retroceder a sus años de estudiante con las herramientas que usted tiene hoy en favor de la justicia? A veces es inimaginable lo que la tecnología nos ha permitido en aspectos positivos. Si nosotros que todavía, pues yo pertenezco a una generación que somos más, creo yo, igual que ustedes, de la cultura de la televisión. A veces miramos, por ejemplo, programas de Investigation Discovery, y existe alguna serie de programas ahí de televisión donde nos hablan de los casos aquellos que se quedaron sin ser resueltos, porque la tecnología no permitía determinadas situaciones que hoy han permitido al indagar averiguar la verdad. Entonces, lo importante es cómo también las instituciones del Estado han hecho acopio de la tecnología. Hace solo unos días estábamos en una presentación con fiscales salvadoreños y, por ejemplo, la CICIG, en el tiempo que estuvo en Guatemala, ayudó a que los fiscales pudiéramos optimizar la utilización de ese tipo de herramientas que la tecnología nos ha permitido, y ellos quedaban maravillados de lo que habíamos hecho en algunos de los grandes casos que pudimos investigar en conjunto con ellos. Pero también esos avances tecnológicos nos ponen a pensar en que también la tecnología puede ser utilizada para mal. Lo vemos en el tema del manejo de las redes sociales. De la manera en que todos podemos ser parte de este mundo de información, a veces se ha demeritado, por ejemplo, el periodismo que ustedes tanto defienden. Hoy todo el mundo, como tiene la posibilidad de que millones de personas lo vean, todo el mundo se siente periodista. Entonces es en la medida en que la propia población se va educando, va obteniendo elementos de qué voces o qué fuentes sí le permiten crecer en la información. También la tecnología, la utilización de redes sociales ha permitido que mucha gente sin rostro utilice esa herramienta para atacar. Nosotros hemos sido víctimas constantemente. Hizo estudios la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala aún antes de irse con relación a la utilización de net center bots para manipular la opinión pública, y eso de alguna manera es perverso. Hemos visto cómo en algunos países esto ha afectado inclusive a la democracia, porque se va formando tendencias de opinión por aparatos, por máquinas, y que finalmente el perjudicado es el ciudadano. Entonces, de la misma manera en que la tecnología nos ha permitido avanzar en muchos aspectos, nos ha puesto también a discutir. Creo que no hemos llegado aquí en Guatemala, tenemos otras necesidades, pero en sociedades más avanzadas ya se está discutiendo el tema del límite, por ejemplo, de la utilización de las redes sociales, con lo que esto podría implicar, porque imagínese, mal utilizado, podría suponer de que alguien puede pensar de que puede utilizar ese tipo de censura
para limitar la libertad de expresión. Entonces, desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista de ustedes que manejan medios de comunicación, desde el punto de vista de quienes estudiamos derecho, va a ser un importante tema de discusión en los próximos años. Hablando precisamente de estudiantes, tanto de derecho como de ciencias de la comunicación, el tema de los net centers, la FESI ha marcado un punto específico en el tema. ¿Me puede ampliar? Bueno, lo que hemos tratado de descubrir en el caso puntual de los net centers es cómo algunas cuentas, algunos usuarios pueden ser financiados por personas vinculadas con el crimen organizado para manipular opiniones, que es solo una parte, pero otra parte es cuando se utiliza para invadir la privacidad, atacar a los fiscales, atacar a los operadores de justicia, atacar a testigos, atacar a peritos. Eso se puede convertir en una herramienta para obstruir la averiguación de la verdad, y eso es delictivo, es punible. Entonces, en ese sentido, hemos encontrado esta manera de manipular o de tratar de manipular la justicia. Hemos encontrado otra modalidad de crimen, que cuando se tiene cierta información, también estas herramientas pueden ser utilizadas para tratar de extorsionar, de chantajear a personas que pudieran de alguna manera estar involucradas en los hechos. Entonces, de alguna manera las investigaciones han permitido establecer de que las organizaciones criminales son tan complejas, de que no solo está el hecho de venir y obtener un beneficio económico de otra naturaleza, sino también buscar la manera perversa de que el brazo de la justicia no permita detectar sus actividades, y eso es lo que se llama impunidad. Y parte del fundamento para el funcionamiento de la Fiscalía es precisamente el combate a la impunidad, que no es más que los crímenes queden sin castigo. Licenciado Sandoval, ¿qué legado le ha dejado a usted la desaparecida CICIG? Bueno, en primer lugar, una conciencia de la importancia que tiene la cultura de legalidad. En segundo término, el tema de que cómo nos ayudaron a descubrir cómo los grandes o el gran poder corrompe no solo el tema de la administración gubernamental, sino también el brazo de la justicia. Y en tercer lugar, parte de lo que usted decía, cómo utilizar o cómo poner al servicio de la averiguación de la verdad las nuevas tecnologías. En ese sentido, recuerdo, hay un ejemplo bien cercano, la corrupción vecina, la corrupción en México. Cómo Guatemala, a pesar de estar en medio y no ser un país tan grande como México, pudo, gracias a la CICIG, desbaratar estructuras de corrupción, mientras que en México continúa el problema. ¿Habría la posibilidad con nuevos gobernantes que volviera a una CICIG? Bueno, en términos políticos, yo por lo menos en Guatemala lo veo muy difícil en corto, en mediano plazo, porque uno de los fundamentos que tenía el mandato, el acuerdo que suscribió en su momento el gobierno de Guatemala con la Organización de las Naciones Unidas, es descubrir las formas de funcionamiento y los mecanismos de financiación de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. En eso estaba la comisión cuando esta gente que sabía cuál era el foco de su financiación empezó campañas inclusive a nivel internacional con el propósito de desprestigiar a la comisión, el trabajo que se realizó, y encontró aliados oportunos, porque siempre se encuentran aliados que en algún momento son de utilidad y que permitieron de que la comisión saliera. No es la única experiencia en el mundo, de hecho en el este de Europa, en África hubo experiencias similares, pero más que eso la importancia es que la justicia guatemalteca logre asimilar los retrasos que tenemos, los retos que tenemos como sociedad, y que repercuten en toda la población y en toda la ciudadanía. En países como México, que si analizamos que somos vecinos, pero nuestras realidades son muy distintas. ¿En qué sentido?
En México tuvieron una revolución en 1917 que ha trascendido más de 100 años y que dejó impregnado un espíritu nacionalista que veo muy lejos que ellos pudieran permitir de que un organismo internacional funcionara como lo hizo aquí la comisión. De alguna manera han dado ciertos pasos, ahí tienen un nuevo sistema procesal penal, lo que nosotros iniciamos en el año 92 con un sistema procesal penal acusatorio, ellos tienen 2 o 3 años de haberlo implementado. Entonces creo que va a costar mucho romper ese paradigma cultural y esperamos de que si de alguna manera, así como aquí por lo menos se pudo detectar los grandes casos de corrupción, ocurra lo mismo en otras realidades. Lo que ocurrió aquí en Guatemala como que fue lo considero como una luz en la oscuridad. El tema es cuánto tiempo va a perdurar esa conciencia ciudadana que de alguna manera formó el paso de ese organismo de Naciones Unidas por 12 años en el país. Yo le tengo una pregunta al licenciado Sandoval. Se habla mucho de que hay posibilidades de que se abra una especie de CICIG para el triángulo centroamericano, Honduras, Salvador y Guatemala. ¿Cree usted que se pueda dar en el futuro? Se ha oído mucho en las redes. Muy difícil por los temas que le decía, el impacto que dejó la comisión solo aquí. Imagínense compatibilizar 3 legislaciones distintas. He escuchado, y por cierto en la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos aquí a Guatemala, quedó claro de que tienen una idea inmediata de formar grupos de trabajo entre fiscales de los 3 países, fuerzas de tarea, que de alguna manera podría permitir la posibilidad de que fluya información, fluyan diligencias sin tener que someterse a todo el aparato que implicaría ser involucrado en el caso de disponer de un organismo que sea transnacional o regional, que creo que eso políticamente, logísticamente implicaría muchísimos años. Para la FESI, hablemos de los casos. ¿Qué casos son los de alto impacto y cómo van estos casos? Por ejemplo, el caso de Chimaltenango, que sonó mucho, estos 122 millones, la captura de Benito. Bueno, entre los casos, por ejemplo, ahorita o en este momento son prioritarios, es el tema de las comisiones de postulación, porque impacta al sistema de justicia. Es un tema que cuando estuvo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala fue abordado de alguna manera no con timidez, sino que los elementos en aquel momento no permitieron profundizar, pero que la evidencia que hemos presentado y que para nosotros es contundente ante los tribunales de justicia nos han permitido determinar cómo el proceso en alrededor de un 90% estuvo manipulado. Es uno de los casos prioritarios, independientemente de que existen otros casos como el tema el del hallazgo de 123 millones de quetzales, que haciendo la contabilización por lo menos es el monto más alto reportado en la historia del país. Yo hacía parangón con lo que fue localizado hace algunos años cuando el fiscal general era Carlos David de León Argueta, que se supone de que fue un hallazgo de 14 millones de dólares, que si hacemos el comparativo en tasas de cambio, lo que fue encontrado el año pasado supera en demasía aquel monto. Y con otra situación particular, imagínense en qué país del mundo va a ser permisible de que un exfuncionario público tenga en su casa tal cifra de recursos. Entonces, creo que ni el Macondo de García Márquez describió con tanta puntualidad el realismo, este realismo mágico que vivimos en países como el nuestro, y ocurren situaciones que en otras latitudes implicarían la salida o mínimo la explicación puntual de los servidores públicos. Licenciado, yo le voy a mencionar 3 nombres y usted me dice su opinión. Kamala Harris. Una esperanza para las minorías y para la gente que no ha tenido acceso a mejores oportunidades de vida. Jimmy Morales. Bueno, el expresidente de la República, y que creo que la historia juzgará lo que en realidad hizo. Le podría decir un rector. Hablemos de 2 rectores que están en la mira y con privilegios de arresto para aclarar lo de las comisiones de postulación. ¿A dónde vamos con autoridades académicas así?
Solo quiénes son los rectores que tienen privilegio de arresto domiciliario, porque en el caso del rector Murphy Olimpo Pais, que hablamos del caso Comisiones Paralelas y de Carlos Estuardo Galvez Barrios, ambos tienen como medida de coerción la de prisión preventiva. Entonces yo lo que le puedo decir es que en los tribunales de justicia se está dilucidando su situación, que en este momento están vinculados a proceso, como cualquier otro sujeto procesal. Ellos tienen abiertas las puertas de la fiscalía para tratar de presentar elementos que vaya acorde con sus intereses de defensa, pero en el caso de la fiscalía seguimos con firmeza sosteniendo de que los elementos de investigación que en su momento pudimos localizar son los que los mantienen a ellos vinculados a proceso. Es importante que los colaboradores eficaces, en este caso un político que tiene también investigación por asalto a la salud, esa cooperación sirva para desenmarañar esta situación. Es en relación a... Alejos. Él no está vinculado por las negociaciones de las comisiones. Bueno, la ley contra la delincuencia organizada estipula que una persona sea o no integrante de un grupo criminal, pero que proporcione información, pero información que tiene que ser verificada, información que tiene que ser trascendente. Imagínense la clase de información que tendría que brindar, ya que pone de ejemplo el nombre de esta persona que está vinculada en por lo menos 6 procesos penales. Además que si él fue cabecilla de un grupo, la ley contra la delincuencia organizada no prohíbe de que pudiera tener beneficios por colaboración, pero son beneficios denominados de aplicación restringida, son rígidos, no puede salir con una medida desjudicializadora, no puede permitirse el sobreseimiento, y en todo caso cuando él manifieste su interés de entrar en un proceso de colaboración, tendrá que ser objeto de un análisis riguroso. Y Dalme, hay algo importante que veníamos conversando previo a la entrevista, y es los recursos para debilitar a la FESI. Sí, veníamos en el camino tocando este tema y la verdad que nos preocupa. Hemos visto abogados que últimamente, usted lo sabe mejor y nos gustaría escucharlo. Bueno, un abogado que tiene un amparo con respecto a la creación de la FESI, no sé cuál es su... Primero, cualquier persona está en su derecho de cuestionar alguna fundamentación que se tenga para actuar en el ejercicio de la función pública. Un tema es jurídico. Yo estoy con plena claridad de que la fiscal general, cuando en el año 2019, a partir del mes de septiembre, dispuso que todos los casos que gestionamos con la comisión y teniendo como premisa la desarticulación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, debía continuar funcionando. Emitió un acuerdo, que es el acuerdo 59-2019, que tiene 2 marcos legales fundamentales. En primer lugar, el artículo 251 de la Constitución de la República, que estipula que el fiscal general actuará de acuerdo a las directrices que estipule la ley orgánica de la institución. Y la ley orgánica del Ministerio Público en el artículo 30 establece en su último párrafo el hecho de que el fiscal general puede crear o suprimir fiscalías. Es algo que está en el ámbito de sus funciones. Eso es desde el punto de vista jurídico. Ahora bien, desde otro punto de vista o desde otra perspectiva, tenemos que ver cuál es la actuación de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, porque finalmente ellos tendrán que tomar una decisión al respecto. Tienen que analizar diversas situaciones. El planteamiento de una acción constitucional de esta categoría, que es una inconstitucionalidad, va dirigida contra normas de carácter general y de cumplimiento obligatorio. ¿Y a qué me refiero de normas de carácter general? Que sea una disposición que tenga que ser conocida por toda la ciudadanía. Y en este caso, todos los acuerdos que emite la fiscal general, por ejemplo, acaban de ponerse en funcionamiento más de 100 fiscalías, son acuerdos internos de la institución. No se publican en el diario oficial para que alguien los impugne. Entonces, toda esa serie de situaciones, tanto el andamiaje jurídico, pero muchas repercusiones políticas que tiene el trabajo de la fiscalía. Y me decían, bueno, entonces el trabajo de la fiscalía es político. No, el tema es de que si las acciones están dirigidas a combatir ilegalidades en los cuerpos que estén en el poder,
una de las maneras de llegar al poder es haciendo política, entonces necesariamente en forma directa o indirecta siempre van a estar involucradas personas que estén o personajes que estén en el ámbito político, entonces eso tiene mucha repercusión en el momento de tomar una decisión. Y se da en el momento preciso de la venida de la vicepresidenta, todo este movimiento a ataques a la FESI. Una coincidencia afortunada o desafortunada, no le podría yo en este momento, porque igual la historia sigue y los acontecimientos se van a seguir desarrollando, pero coinciden con muchas situaciones, que es el tema de que el presidente de la República de alguna manera dio declaraciones adversas al trabajo de la Fiscalía en un medio, ese planteamiento, una serie de ideas que se plasman en relación al trabajo que hemos desarrollado. Entonces, de alguna manera, yo creo que me sentiría más preocupado aún si quien está en el poder o que puede ser afecto a alguna de nuestras acciones fuera benevolente o aplaudiera nuestro trabajo. Creo que sería un poco más comprometedor al hecho de que la plena independencia en el ejercicio de las funciones de la institución la garantizan inclusive este tipo de opiniones. En el caso hipotético que los detractores de la justicia plena lograran su objetivo y caminar a ese recurso para desaparecer a la FESI, ¿qué implicaciones tendríamos los ciudadanos? Bueno, primero, la máxima autoridad de la institución tendría que tomar una decisión en relación a el tema del personal, que es una situación que a mí me preocuparía en primer término, porque somos seres humanos, todos tenemos familia, todos tenemos alguna obligación en lo personal. Pero por otra parte también está el tema, creo que es más trascendente, el tema de los casos, qué fin tendrían, porque la justicia penal es irrenunciable e irretractable por disposición legal. Entonces una primera decisión sería qué disposiciones tomaría la señora fiscal general con respecto a todo lo que implica el trabajo de la fiscalía. Y por otra parte, en forma directa, tal vez o indirecta, más indirecta, la ciudadanía a veces no lo percibe, el hecho de tocar una institución estatal o alguna dependencia de una institución estatal que es incómoda, lo que puede reflejar es la suerte que tenemos toda la ciudadanía o que podría tener toda la población, en el sentido de que no existe certeza porque finalmente estamos a merced de caprichos. Y así no se construye una democracia, así no se construye ciudadanía, porque el respeto a la ley es parte de los componentes de una democracia. Entonces, en muchas oportunidades me he pronunciado en ese sentido. En el caso del Ministerio Público, somos una institución que debemos velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país y no cumplir caprichos, porque no estamos para eso. Entonces, creo que de alguna manera la población, aún sin percibirlo, porque a veces la población puede pasar situaciones que afecten a todo el mundo, pero estamos cómodos o nos acostumbramos a vivir una realidad que creo que no es la que nos merecemos. ¿Cómo ve, licenciado, la cultura de denuncia del guatemalteco? ¿Es buena, regular? ¿Cuál es el llamado a la población de Guatemala? Porque no tenemos esa cultura, siempre lo hemos dicho los periodistas, de hay que denunciar. Para eso están las instituciones. Vivimos bajo un esquema, por lo menos en teoría, donde opera la acción popular. Fíjense, en sociedades como la nuestra, todos podemos denunciar el conocimiento que tenemos de un hecho delictivo. Entonces hay que llamar a la ciudadanía que denuncia, pero la denuncia debe de ir acompañada de responsabilidad, porque a veces se denuncia solo por denunciar. Ocurre mucho en los pueblos. En los pueblos siempre hay 1 o 2 grupos que son rivales, entonces el alcalde es el responsable de todo lo que ocurre en el pueblo para el adversario. Entonces esas denuncias, que son positivas, sanas, deben ir robustecidas de elementos probatorios, porque eso es la cultura de legalidad, de que yo respete la ley, pero que también manejo mi dosis de responsabilidad. He tenido la oportunidad, hace unos días atendí a un ciudadano que me traía un montón de denuncias
de un municipio de la costa sur del país, pero le digo, dígame dónde está el hecho delictivo que denuncia. No, es para que ustedes averigüen si hay algo. Eso no es. Entonces, creo que si existe alguna, también es otra cuestión, que irnos educando. Por ejemplo, si alguien duda de cómo se están manejando los fondos en determinada municipalidad, la Contraloría General de Cuentas también tiene esa posibilidad de auditar, y ya en el momento en que se pueda determinar de que existe algún hecho delictivo, ya las fiscalías harán o realizarán su actividad. Uno de los grandes errores que creo yo que cometimos con ese, recuerdo en el 2015 había un empuje de ese espíritu de denuncia, de combatir la corrupción, fue el hecho que las instituciones del Estado dejaron solos a que el Ministerio Público y que la CICIG sean los que tengan que componer el país, cuando la justicia penal es apenas uno de los componentes. Y en realidad el Ministerio Público actúa con posterioridad a que se comete un hecho delictivo. Me llama mucho la atención cuando a veces dicen es que el Ministerio Público va a hacer función preventiva. No, el Ministerio Público no previene delitos. La naturaleza de la institución es funcionar o reaccionar al momento en que se cometen hechos delictivos. Las funciones preventivas, las funciones fiscalizadoras las tienen otros entes, y creo que esa fue la deuda que nos dejó pendiente de ese movimiento del año que empezó en el año 2015, comprometer a las otras instituciones del Estado, porque todo era el Ministerio Público, todo lo iba a resolver el Ministerio Público. Creo que la historia, la realidad nos dio la razón, en el sentido de que cuando cada institución del Estado asuma el papel que les corresponde, ya podemos hablar de una recomposición de las políticas públicas. ¿Cómo ve usted este periodo de este nuevo gobierno? En el 2020, cuando inició el presidente Yamatei, la APG, nuestra postura siempre fue de estar vigilantes las 24 horas, los 365 días. Tuvimos 149 ataques a comunicadores sociales, periodistas, medios de comunicación. La APG hizo casi 52 comunicados, unas cartas abiertas al Congreso, al señor presidente de la República. ¿Cómo ve usted en este gobierno la persecución a periodistas, el ataque a comunicadores sociales? Bueno, primero, como fiscal creo que es una posición incómoda opinar de qué ha hecho o qué no ha hecho el gobierno. Lo que sí he visto es un crecimiento, por lo menos en la percepción de que algunos comunicadores han sido objeto de persecución, posiblemente por sus publicaciones, por sus actividades, y no sé si sea un tema, hay que ver estadísticamente si han aumentado, desconozco el tema, pero permanentemente Guatemala ha sido uno de los países donde se han reportado más ataques a la libertad de expresión, más ataques a la prensa, más ataques a periodistas. Entonces, le voy a hablar de que es un tema permanente en Guatemala. He entendido de que el Ministerio Público en su momento, hace unos años, como una unidad de la Fiscalía de Derechos Humanos, forjó una fiscalía supuestamente especializada en investigar ataques a periodistas, y actualmente se ha convertido en una fiscalía de sección, y ojalá eso pudiera ayudar a especializar el tema, coadyuvar en averiguar la verdad, en que se descubra la verdad, y que de eso de alguna manera haga que aminoren los ataques a periodistas. Aquí en la fiscalía, por ejemplo, en su momento gestionamos exitosamente un tema de la muerte violenta de periodistas en Mazatenango, que ha sido ejemplo en el mundo del esclarecimiento de hechos, y que se relacionan por señalamientos que los periodistas hacen como parte de sus funciones a determinados políticos. Y actualmente tenemos en gestión un caso que se relaciona con periodistas del área de Coatepeque y de Quetzaltenango, donde esperamos también esclarecer los hechos, pero creo que un componente puede ser que el Ministerio Público realice la función en el caso de los periodistas atacados, pero también depende de un tema de seguridad pública que afecta mucho a periodistas, pero también a toda la ciudadanía. Lamentable es que haya mucho de este tema en relación a integrantes del gremio periodístico, que esos ataques devengan por el ejercicio de su función. Es muy lamentable. Licenciado, en relación a la persecución a
también a defensores de derechos humanos. Hemos visto que la situación como que se acrecienta, como que el respeto al procurador de derechos humanos es otra persona que el gobierno lo ve como un enemigo, ¿no? Y en realidad la importancia que tiene la función del procurador de los derechos humanos para señalar aquellos abusos, las arbitrariedades que se cometan en la función pública, es importante que la institución esté fortalecida. Pero hemos vivido 2 o 3 años donde los ataques son permanentes, una mala fe para no trasladar los recursos que por disposición constitucional y por disposición legal les corresponden, y de alguna manera abusiva, de una manera que ya no guarda ni siquiera las formas, han atacado no solo a la institución del procurador. Entendamos de que la institución del procurador de los derechos humanos lleva consigo a varios servidores públicos, quienes también han sido afectados en su vida cotidiana, y es nuevamente por caprichos. En una sociedad democrática no son permisibles ese tipo de caprichos. No vivimos en una monarquía, no vivimos en la Edad Media, aquí no tenemos reyes, no tenemos emperadores para que a su merced se disponga de la cosa pública. Aquí si tenemos un verdadero Estado de Derecho, hay que marcar los límites. Entonces, en todos, inclusive en los deportes, y Dalme sabe mucho de temas deportivos, hay reglas. Lo mismo ocurre en cualquier otra situación de la vida, hay reglas, hay que respetarlas. Entonces, mucho de lo que ha ocurrido a la institución del Procurador de los Derechos Humanos no lo percibimos como guatemaltecos, pero por el hecho de ser seres humanos o de ser personas, tenemos derechos que son inherentes, y existe una institución que se encarga de velar por su promoción y de velar por ellos. Y es triste, lamentable que retrocedamos al siglo XVII, XVI, donde el papel de los derechos que teníamos como humanos debía de ignorarse. Y aquí hay ciertas mentes cortas, chatas, que por temas que pertenecen a otra época, de alguna manera tratan de pervertir cuál es la verdadera función del procurador. Bueno, nos encontramos en Diálogos con Libertad y vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos. Bueno, en esta oportunidad, Diálogos con Libertad se ha vestido de lujo. Nos ha recibido el licenciado Juan Francisco Sandoval, el fiscal de la FESI. Chiquito pero peligroso, dicen. y Dalme, por favor. Licenciado Sandoval, nosotros nos sentimos muy orgullosos del trabajo que ha realizado la FESI, pero hablemos también de los reconocimientos que usted ha recibido a nivel internacional. Dice que nadie es profeta en su tierra, pero en este caso creo que no se ha dado el caso. Creo que su tierra natal también ha recibido homenajes también. ¿Podría contarnos? Efectivamente. Más que el trabajo de Juan Francisco Sandoval, de repente yo soy la cara, no sé si la cara fea, la cara bonita, la cara de la fiscalía. Creo que lo que corresponde es al trabajo que ha desarrollado un equipo. De hecho, ustedes hoy ingresaron a la fiscalía y vieron cómo los compañeros estaban trabajando, y así es en las actividades diarias. Muchos pensaban de plano cuando estaba la comisión, porque como ellos eran los que trabajaban, un gran trabajo el que hicieron, pero existe un equipo de guatemaltecos, la mayoría muy jóvenes aquí en la fiscalía, que hace un trabajo responsable, lo más profesional posible, apegado a la ley, y que ha desembocado en que se haya reconocido el mismo. Lo que pasa es de que somos alrededor de 70 personas aquí en la fiscalía, entonces creo que sería muy difícil nominarlas. Entonces he recibido reconocimientos, sí, con mucho orgullo, con mucha satisfacción, pero darse cuenta de que de alguna manera el trabajo es visible para algunos sectores de la sociedad. Entonces, en ese sentido, llena de satisfacción, porque corresponde al verdadero servicio público, porque el servicio público es eso, servir a la ciudadanía y no servirse de lo que deviene de la población. Y aquí me gustaría agregar a mí que de todos los reconocimientos que humildemente él no quiso mencionar porque tal vez
nos llevaríamos muchos minutos. A mí me agrada mucho ese que recibió de campeones internacionales contra la corrupción. Sí, ese creo fue un premio muy... que lo recibimos algunos servidores públicos, éramos 12, creo que éramos 2 de acá de América Latina, la fiscal general de Ecuador, con mucha satisfacción lo recibí. Y creo que más que eso, la trascendencia, la importancia del mismo es que de todas las temáticas que pueden ser objeto de investigación en el Ministerio Público, una que tiene un enfoque dedicado al servicio a la ciudadanía es combatir la corrupción, porque posiblemente diariamente nos llenemos de noticias que son de alguna manera amarillas, pero la corrupción va más allá, porque de forma directa o de forma indirecta, sin que nos demos cuenta, la corrupción mata, que debe de ser una frase que debe quedar impregnada en nuestro pensamiento, que va más allá de una simple frase. La realidad que vivimos en sociedades como la guatemalteca dan cuenta y retratan las repercusiones que tiene la misma en la vida diaria. Un mensaje suyo para la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, y nuestros seguidores. Bueno, que continúen desarrollando el trabajo. Yo creo que espero no haberme equivocado. Yo me di cuenta que eran 70 años los que estaban cumpliendo. 74. Imagínense, 74 años en defensa de un gremio que ha sido la voz de los sin voz, quienes trasladan diariamente las noticias, la información de lo que ocurre en Guatemala, y que si no estuviera su voz presente, yo creo que el mundo no supiera qué es lo que vivimos los guatemaltecos. Es necesario que los gremios periodísticos crezcan, que los gremios periodísticos se desarrollen, que innoven y sobre todo que mantengan siempre esa vigencia. Cuando ocurre cualquier problemática de trascendencia para el ámbito periodístico, no solo para el gremio periodístico, sino que atañen a toda la sociedad, siempre esperamos algún comunicado que la asociación se pronuncie. ¿Y por qué motivo? Porque sabemos lo importante que es para la sociedad guatemalteca. Entonces, la invitación, el incentivo o el ánimo es para seguir adelante. Muchísimas gracias. Gracias, licenciado. Hemos llegado a un programa más de Diálogos con Libertad, la voz institucional de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG. No deje de sintonizarnos todos los martes de 7:30 a 8:30 de la mañana por la frecuencia 92.1, y también poder vernos en nuestra plataforma de YouTube en el canal de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG. También esperamos sus comentarios. Tenemos varios números de teléfono que les vamos a dejar ahí en pantalla para que ustedes se comuniquen con nosotros, nos den sus opiniones, y agradecemos sobremanera a Richard Shaw, a Producciones Susa, para que sigamos siendo un canal de expresión de la APG. Y Dalme, ¿qué nos dejó esta entrevista? Ana Julieta, la verdad que siempre el fiscal licenciado Francisco Sandoval muy puntual en sus respuestas, su postura como fiscal, la verdad que es de admirar, de aplaudir a este guatemalteco ejemplar para todo el pueblo de Guatemala. Es bastante de admirarlo realmente, el trabajo que está realizando en contra de la corrupción. Y queremos apuntalar que prácticamente el mes de junio ha dejado pues un mar de alertas para la gente que no sigue los caminos del bien, para la gente corrupta, para las cortes que se han electo anómalamente. Sabemos que el sistema de justicia pues tiene pesos y contrapesos, y el fiscal Sandoval siempre está dando, digamos, esperanzas. Por lo menos está poniendo el dedo en la llaga. Dentro de las cosas que junio deja, además de la visita de Kamala Harris, es que el fiscal Sandoval
ha presentado un antejuicio contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque se han dado anomalías en la elección de las cortes y son estos magistrados quienes tienen que juzgar a diputados, a gente de las comisiones paralelas, y pues en la entrevista que le hicimos ampliamente él dio a conocer cómo es un Estado de Derecho y cómo pues él no tiene temor en su quehacer, ya que es una persona que en sus 18 años de trabajar en el Ministerio Público hace las cosas correctamente y no tiene ideología. Su ideología es la justicia y la lucha contra la impunidad. Soy Ana Julieta Cárdenas. Y Dalmes Sandoval.